Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Ahora que ya tienen más claro los conceptos previos del curso, vamos a pasar con el primer tema de este mismo, el cual se titula las situaciones jurídicas subjetivas. Para que entiendan mejor el concepto de situaciones jurídicas subjetivas, voy a dividir el título y primero van a comprender lo que es la situación jurídica, ¿ok? Primeramente hay que recordar que nosotros convivimos en dos mundos a la vez, el mundo real y el mundo jurídico. Nosotros estamos insertados en el mundo real. En este mundo mayormente nos pasan distintos acontecimientos, en cual les vamos a decir situaciones de vida. Incluso antes de entrar a este video te habrá pasado algo, un acontecimiento o un suceso como tal. Entonces, estos van a ser titulados, como dije, situaciones de vida, en cual esas solo pasan en el mundo real. Ojo. Ahora, ¿qué pasa? Como recuerdan en la antigua clase, el mundo jurídico, ¿ya? Regula situaciones jurídicas. En cual situaciones jurídicas hace referencia a que se ha regulado, es decir, se ha regulado algunas situaciones de vida, ¿ya? Por lo tanto, estas tienen juridicidad, ¿ok? Y cuando tienen juridicidad, por lo tanto, recordemos que el mundo jurídico no va a regular siempre todo. En este caso, no va a regular todas las situaciones de vida, solo va a ser las más relevantes. Por lo tanto, en conclusión, las situaciones jurídicas vendrían a ser las situaciones de vida que tienen relevancia jurídica y por lo tanto tienen juridicidad. Ahora que comprendió este concepto, vamos a pasar a explicar lo segundo. Es que hay que tener claro que el sujeto que está en una situación jurídica, o también le dicen posición, más adelante van a entender a qué se refiere con posición, frente al ordenamiento jurídico, se va a deber porque se ha aplicado una o más normas jurídicas. Entonces, podemos deducir con esto que el sujeto va a quedar conectado, va a tener una conexión, o mejor dicho, va a quedar vinculado con una norma jurídica cuando se cumple el hecho de realidad. Y para entender mejor a lo que me estoy refiriendo, hay que tener claro que una norma jurídica, ¿ya? Tiene una estructura que expliqué en el antiguo video, el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y el nexo causal, en cual toda esta estructura se le refiere con el nombre hecho jurídico hipotético, ¿ok? Entonces, una norma jurídica va a quedar vinculada a ti debido a que tú has cumplido con el hecho real, o sea, has cometido lo que la norma jurídica está planteando en toda su estructura. Vamos a decirlo con un ejemplo para que se entienda mejor. Digamos que tú, por culpa de una negligencia médica, has quedado paralizado de por vida. Entonces, ante esta situación estaríamos ante un hecho real, ¿ok? Pero el hecho jurídico hipotético acá sería el artículo 1969 del Código Civil, porque este nos está diciendo en esta norma que tiene esta estructura que aquel que causa un daño a otro, ya sea por dolo o por culpa, en este caso sería por culpa porque hace una negligencia, tiene que indemnizar a la persona, ¿ok? En cual cuando se está describiendo la situación que se va a aplicar, que es aquel que cause por un daño a otro, sería el supuesto de hecho, y cuando dice que se le va, por lo tanto, tener que ser una indemnización a la persona, hace referencia a una consecuencia jurídica. Por lo tanto, podemos deducir aquí que la persona queda vinculada a esta norma jurídica no solo por el supuesto de hecho de esta misma, que sería porque el doctor te causó un daño a ti, a tu persona, te ha quedado paralizado de por vida por su negligencia, como describe la norma en el supuesto de hecho, sino también vas a quedar vinculado por la consecuencia de esta misma, porque el doctor, debido a que te causó un daño, tiene que indemnizarte ahora mismo. Por lo tanto, esta situación que es un hecho realidad, es decir, se ha cometido lo que la norma jurídica está planteando en totalidad, es decir, en toda su estructura, ¿ya? Por lo tanto, acá, en manera resumida, recuerden, la persona o el sujeto, mejor dicho, el sujeto, va a quedar vinculado a esta norma jurídica, no solo por la situación, o decir, por supuesto, de hecho, sino también por la consecuencia de esta misma. Entonces, el nombre de situaciones jurídicas subjetivas
La parte cuando nos referimos a situaciones jurídicas que hacía referencia a situaciones de vida que tienen relevancia jurídica y por lo tanto juridicidad, la parte en que nos referimos a subjetivas va a referirse al sujeto. Y si unimos todo esto, va a hacer referencia a situaciones de vida que tienen relevancia jurídica, en cual estas mismas van a deberse a que se van a quedar vinculadas al sujeto. ¿Ok? ¿Debido a qué? Por una norma jurídica. Entonces tenemos que tener claro que sí o sí una situación jurídica hace referencia, no quédense con el concepto de situación, más díganle como la posición, porque más se va a hacer referir eso, es la posición que tienes tú luego de la ocurrencia de un hecho jurídico. Traducido, esto hace referencia que tú ante una situación, o mejor dicho, vas a estar frente a una posición luego de que se haya aplicado una norma jurídica. Porque el hecho jurídico es el tema del próximo video, en el cual voy a explicar a profundidad, pero un hecho jurídico vendría a ser un suceso que evidentemente al tener para jurídico, sino que tiene juridicidad y por lo tanto es relevante para el derecho. Y estos mismos donde se expresan en las normas jurídicas. Por lo tanto, esa posición que tú vas a quedar, que vas a tener tú, va a ser debido a que se ha aplicado una o más normas jurídicas. ¿Ok? Entonces, cuando en otra parte del nombre se refiere a subjetiva, es que esta posición que tienes va a ocurrir ¿a quién? Al sujeto. Y además que la vinculación en las normas jurídicas va a ser al sujeto. Así que, en manera resumida, el concepto es tal cual. Es la posición que tú tienes frente al ordenamiento jurídico debido a que se ha aplicado una o más normas jurídicas. Ahora, las situaciones jurídicas subjetivas, si bien hacen referencia a situaciones de vida que tienen relevancia jurídica, tenemos que tener claro cómo se determina que estas son relevantes, estas situaciones de vida. Y acá hay que tener cuenta siempre que la base de una situación jurídica subjetiva, o sea, lo que va a hacerle relevante esta situación de vida, es que esté calificándose un interés. Es decir, que se esté regulando o que se esté adoptando un interés. Porque el interés es la base de la situación jurídica subjetiva. Y para entender mejor vamos a entender el proceso de cómo el mundo jurídico adopta o regula o califica este interés. El interés, primeramente, nace de una necesidad que tú tienes, que evidentemente la vas a satisfacer. ¿Cómo lo satisfaces? A través de un bien, mueble o inmueble, ¿ok? En cual, evidentemente, para elegir, o mejor dicho, este bien, le vas a hacer primeramente una evaluación subjetiva. Para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Mayormente cuando salgas de la universidad, tal vez tú busques tener una propiedad tuya. Y bueno, más que todo para tener una propiedad, lo primero que vas a buscar es tener una casa propia, ¿no? Y al buscar tener una casa propia para independizarte, ahí estás teniendo una necesidad, porque estás buscando tener una casa, ¿ok? Cuando tú tienes esa necesidad, lo vas a hacer a través de un bien, como mencioné. ¿Qué bien acá sería? Un bien inmueble, evidentemente. Cuando lo haces a través de un bien inmueble, evidentemente esta casa, este bien inmueble, ya, vas a hacerle una valoración subjetiva. Y acá vamos a entender muy bien qué es la valoración subjetiva. Es la valoración que tú haces al elegir este bien, de acuerdo a tu criterio. Por ejemplo, tú cuando vayas a escoger una casa, no vas a buscar escoger cualquier casa, no vas a escoger una choza, ¿no? De acuerdo a tu criterio propio, tú vas a buscar que esta casa, por ejemplo, tenga 3 pisos o tal vez 2 pisos, que tenga patio o que incluya piscina, que sea espaciosa, etc. Ahí tú estás haciendo una valoración subjetiva, o sea, una valoración tuya, de acuerdo a tu criterio, de cómo quisieras que fuera esa casa, que va a satisfacer la necesidad que tienes de comprar esta casa. ¿Ok? No es que vayas a comprar cualquier casa. Por lo tanto, de esta situación es donde nace el interés. Ahora, cuando nació el interés, la norma la observa y mayormente lo que hace acá es ver si la va a calificar o no. ¿Ya? ¿Y cómo sabe que la va a calificar o no? Pues a través de un juicio de valor positivo. En este juicio de valor positivo, lo que hace la norma
o bueno, sería el legislador, es ver si este merece ser digno de ser protegido y respaldado en una norma. ¿Ok? Si ve que es digno y ser respaldado de una norma, lo va a aprobar y la va a respaldar este interés. ¿Ok? Por lo tanto, acá lo que estamos viendo en resumidas cuentas es que el mundo del derecho, en cual está adoptando lo que pasa en el mundo real, en este caso las situaciones de vida, que dependan de un interés, es decir, que nazcan de una necesidad, en cual en esta necesidad evidentemente se va a cumplir a través de un bien, ¿ya? En cual vas a hacer una evaluación subjetiva, es de ahí donde de este interés va a transformarse en una situación jurídica subjetiva, ¿ok? Entonces, acá estamos viendo el concepto previo que deben tener en cuenta siempre, que la situación jurídica subjetiva va a hacerse siempre en un interés, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta otro punto también para que se entienda mejor. Vamos a aplicar el artículo 923 del Código Civil, en cual este nos dice que la propiedad va a ser tu poder jurídico, es decir, de la persona que tenga una propiedad, en cual le va a permitir, como dice la propia norma, a usarla, disfrutarla y disponerla y reivindicarla a un bien. De acuerdo a esto, acá estamos viendo que se está regulando un interés. En este caso, que la persona pueda, en este caso, usar, o mejor dicho, disfrutar y disponer lo que dice la propia norma de su propiedad. En este caso, si compras la casa propia, acá está regulado tu interés de que tú puedas usarla, disfrutarla y disponer de esta misma. ¿Ok? En cual, acá lo que estamos viendo con este interés que está regulando este artículo 923 del Código Civil, es que está cubriendo una necesidad tuya a través del bien. ¿Ok? Por lo tanto, le está dando una protección el ordenamiento jurídico por completo. Hay que tomar en cuenta que las situaciones jurídicas subjetivas, si bien están regulando, o mejor dicho, están calificando un interés en estas mismas, va a depender mucho la naturaleza que tengan. O sea, el interés se va a dividir en dos distintas naturalezas, que son totalmente opuestas entre sí. Porque pueden, por una parte, tener una naturaleza patrimonial, en cual se va a ver mucho eso en las propiedades y el crédito, o también una naturaleza no patrimonial, o también le dicen personal. Esta naturaleza como tal está más ligada a la existencia, es decir, a la exigencia de tipo existencial o personal. Más que todo para identificarlo, acá se refiere a los derechos, como por ejemplo derecho al nombre, incluso deberes. Por ejemplo, los cónyuges, los deberes que tienen cuando ya están casados como tal. Por lo tanto, hay que saber diferenciar de sus dos naturalezas. Ahora, existen distintos tipos de situaciones jurídicas subjetivas que han sido clasificados en la doctrina, pero en esta ocasión nos vamos a basar en la clasificación que hace el autor Rómulo Morales, ya que su clasificación se basa en que las situaciones jurídicas subjetivas tienen una naturaleza favorable y desfavorable. Es decir, que un sujeto va a estar en una posición de ventaja, es decir, favorable, y otro sujeto va a estar en una posición de desventaja, es decir, desfavorable. ¿Y qué quiere decir esto? Que ambos sujetos como tal, el que esté en una posición de ventaja y desventaja, van a tener una relación jurídica. Lo único que los diferencia es la posición en que se encuentren. Ahora, antes de empezar a explicar los conceptos, hay que tener claro que las situaciones jurídicas subjetivas, su naturaleza, se orienta o se basa al interés, que ojo que el interés también está regulado en las normas jurídicas. Por lo tanto, el concepto de la persona que está en la posición de ventaja va a ser que va a estar atribuida, es decir, va a estar en situaciones en que se atribuye su interés, es decir, va a estar en situaciones en que va a buscar satisfacer su interés propio y tu interés suyo de él, ¿ok? En cambio, el de desventaja va a estar subordinado al que está en la posición de ventaja. ¿Por qué? Porque esta persona se le impone su interés que tiene esta persona a él. Es decir, se le impone un interés ajeno. Por lo tanto, ojo aquí,
En la de ventaja, el ordenamiento jurídico asegura que el titular de esta posición le den un resultado favorable, es decir, un resultado que le permita satisfacer su interés que tiene, su interés propio, en cual ¿quién lo va a hacer? El de desventaja, porque va a ser un instrumento, ¿ya? Para satisfacer ese interés que tiene la persona que está en esta posición, ¿ok? Entonces, para que quede claro, vamos a aplicar un ejemplo. El artículo 1969, ¿ya? Que he dado varios ejemplos de este mismo, también nos escribe estas dos posiciones. Y para que se entienda mejor, voy a relatar un caso que resolvió la Corte Suprema de Justicia, más que todo la Sala Civil, ya que consistía en que una madre estaba demandando al Hospital de Salud y al hospital que les fue trasladada por negligencia médica. Porque, ¿qué pasó? Ella había llegado embarazada, ¿ya? Y por culpa de estas negligencias médicas de ambos hospitales, causó que su niña, cuando nazca, tenga una parálisis en una parte de su cuerpo. Entonces, ahí fue la razón de la demanda. Ahora, en la resolución que dieron de este caso, la Corte Suprema de Justicia aplicó el artículo 1169. ¿Por qué? Porque este dice, aquel que causa un daño a otro por dolo o culpa, en este caso por culpa, es decir, por negligencia, tiene que indemnizar a la persona que le causó los daños. En este caso, analizando mejor, el que está en posición de ventaja sería el demandante. Es decir, la señora que estaba embarazada y que por culpa de estas negligencias, su hija nació una parte de su cuerpo paralizada. Entonces, ella está en una posición de ventaja porque es una situación que se atribuye a su interés. ¿Cuál sería el interés de la señora? Que le reparen los daños. No literalmente, ¿no? Porque va a estar paralizada de por vida, pero en este caso sería que le reparen el daño, en esta ocasión indemnizándola. Ahora, el que va a ser desventaja, evidentemente va a ser el hospital de salud y el hospital que fue trasladada. ¿Por qué? Porque a ellos se les está imponiendo el interés ajeno, en este caso el interés de la señora, ¿ya? Que tiene que satisfacer. Ojo, el que está en esa posición de ventaja tiene que satisfacer el interés, el que está de disposición de ventaja. Por eso es un instrumento. Por lo tanto, el hospital de salud y el que fue trasladado tiene que indemnizarle a la señora, ¿ok? Para que satisfaga su interés. ¿Ven cómo el ordenamiento está dándole un resultado favorable para que pueda satisfacerlo? Entonces, teniendo claro este concepto, vamos a pasar a que las subdivisiones de este mismo. Porque la posición de ventaja y desventaja se subdividen en que es activa e inactiva. Primero vamos a empezar con la desventaja. Ahora, en la posición cuando se es activa, hace referencia a que si bien el ordenamiento jurídico te permite satisfacer tu interés, evidentemente tiene que haber una forma en que lo realice, ¿no? Y para eso, en la activa te da un poder, es decir, la facultad de actuar que vendría a ser como un poder o de realizar un comportamiento que te permita satisfacer tu interés propio. En cambio, la inactiva no tiene esa facultad de actuar. Ahora, cuando nos vamos a la posición de desventaja, acá el que está en la posición activa también tiene facultad de actuar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene que cobrar en un interés ajeno, es decir, tiene que cobrar para satisfacer el interés de la persona que está en posición de ventaja. ¿Ok? Y el inactiva, en este cambio, está sujeto a una situación, o mejor dicho, se le atribuye una condición de sufrir la actividad ajena. O decir, tiene que sufrir una actividad ajena aquí. ¿Ok? Ahora, en el siguiente próximo video estaré ya explicando y profundizando un poco de lo que vendría a ser las situaciones activas, es decir, el derecho subjetivo, el poder legítimo, la inactiva, la expectativa, el interés legítimo de la posición de ventaja, al igual que la desventaja, que la activa es el deber y la obligación y la inactiva es la sujeción y responsabilidad. ¿Ok? Pero eso sí, aún así dejaré la lectura en la descripción para que si quieren ir explorando estos temas, vayan y lo profundicen mejor. Por último, me faltó aclarar el concepto de la relación jurídica, pero como ya habrán intuido, una relación jurídica hace referencia a situaciones jurídicas correlativas, es decir, que están ligadas y se necesitan mutuamente. En este caso, como sabemos muy bien, el concepto de situación jurídica que se refiere a la posición que tiene un sujeto, en cual puede ser en este caso de ventaja o desventaja,
Entonces, eso va a tratar mismo la relación jurídica, la relación que tienen estos dos sujetos que tienen una distinta posición, ¿ok? Hay que aclarar también que también no se les dice, por lo tanto, posición, sino también se les dice partes, ¿ok? Cuando nos refiramos ya sea de ventaja o desventaja, es de la parte de ventaja o la parte de desventaja, ¿ok? Igual incluso si hubieran múltiples sujetos en cualquiera de las dos posiciones, se les va a decir siempre la parte de ventaja o la parte de desventaja. ¿Por qué? Porque ambos, en este caso, comparten un interés y acá están sometidos pues al interés de la parte de ventaja. ¿Ok? Solo era eso para aclarar. Y también si hubiera una persona que no está dentro de esta relación jurídica, se le llama tercero. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video.